Querido Padre, te damos las gracias porque nos permites reunirnos una vez más a través de estos medios, pero que sin duda estamos agradecidos porque estamos juntos, porque tu iglesia está reunida en tu nombre. Te pedimos que seas tú quien hable a través de tu palabra, que tengas un mensaje para nosotros y que prepares nuestros corazones, nuestra mente para el mensaje que tú nos tienes. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, bueno, como ya pudieron ver el título, hoy vamos a hablar de un tema interesante que se llama la disciplina de Dios. Y vamos a empezar con el ejemplo más claro de disciplina que yo creo que tenemos y es el carácter de los niños. Y me gustaría que alguien nos compartiera, alguien que sea papás de niños chiquitos, tíos, que tengan primos chiquitos, maestros, niñeras, quien guste compartirnos algo sobre el carácter de los niños. ¿Qué piensan sobre su carácter? ¿Es bonito? ¿Es difícil? ¿Es noble, cariñoso, humilde? ¿Qué caracteriza a los niños? ¿Qué caracteriza el carácter de los niños? No sé si alguien quiera compartirnos así brevemente cómo trabajan con ellos, cómo lidian con ellos, qué hacen cuando un niño tiene un mal carácter, sobre todo los papás, ¿verdad? Cuando los niños hacen cosas malas, ¿cómo los corregimos? ¿Hay papás por aquí de niños chiquitos? Bueno, yo, mamá, maestra también, el carácter de los niños, ellos son muy nobles, que cuando, es más, se pelean más las mamás que los niños. Los niños se pelean, pero al ratito ya están jugando y se les olvidó que se habían peleado o que se habían dicho de cosas. Su carácter es muy noble, es una esponjita que aprenden demasiado y por eso tenemos que ser un ejemplo nosotros los adultos para que los niños, que todo lo que nosotros estamos aprendiendo, diciéndoles no es que le digamos, sino que es el ejemplo que arrastra, ¿verdad? Así es que los niños tienen un carácter noble, quizás sí son de momento explosivos o que son berrinchudos, pero si también uno como maestro, como papá, tiene que tener esas reglas para que los niños obedezcan y si les habla uno de una forma que los niños puedan, en forma de jugar, ellos les agrada y ellos son que acatan las reglas. ¿Ya? Sí, Dice muchas gracias. ya que le corte. Nos dijiste unas palabras ahí claves y muy importantes, y es que tú dices que con el ejemplo, ¿verdad? Y que también uno los debe de corregir. Y sí, de eso es de lo que vamos a hablar más o menos, de cómo nos corrige Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un carácter difícil, cuando es necesario que se nos ponga un alto, cuando es necesario que se nos llame la atención, ¿verdad? Pero vamos a iniciar primero, pues, con el ejemplo más claro que tenemos, ¿verdad? Que son los niños. Y es que los niños, bueno, ninguno de ellos nace con un carácter maduro, ¿verdad? Ninguno de ellos nace listo para este mundo. Ellos son niños inocentes, son tranquilitos y nosotros somos quien vamos dando forma a esa actitud que ellos tienen. Dice que por eso cada hijo debe ser disciplinado para que pueda ocupar un lugar de utilidad en el mundo y sea una honra para la familia. Lo que nosotros hacemos por ellos de niños se verá reflejado en el futuro, en su carácter, en cómo se desarrolla, en cómo impacta socialmente, ¿verdad? Esto es con los niños que son pues, los más tranquilitos, ¿verdad? Los nobles, los bonitos. Pero ¿qué pasa con los que no es así? ¿Qué pasa con los niños que no disciplinamos, que no los corregimos, que no les hacemos saber que están haciendo algo mal? Bueno, pues los hijos que no reciben castigo son privados precisamente de la preparación que necesitan para los deberes y las responsabilidades de la vida. Los padres que no aplican la debida disciplina tendrán que rendir un día una terrible cuenta delante de Dios. Es decir, que nosotros tenemos una tarea muy importante en cuanto a formar a los niños, tanto padres, maestros dentro de la iglesia, quienes tengamos a cargo a alguien, pues es necesario corregirlos y es sobre todo por su bien, ¿verdad?
¿Y qué pasa con los adolescentes? Bueno, con los adolescentes puede ser un poquito difícil, puede ser un poquito más fácil. Difícil porque ellos atraviesan una etapa, pues, de rebeldía, ¿verdad? Donde si uno les dice que no es, bueno, ¿y por qué estás haciendo eso, verdad? Los jóvenes no entienden tanto eso. Si alguien les dice que no, pues ya, ¿verdad? Ahí se les termina su mundo, no entienden que uno lo está haciendo por amor, que uno lo está haciendo por el bien de ellos. Y bueno, esto tiene que ver con la madurez, ¿verdad? Cuando los niños y los jóvenes llegan a la madurez, y solo entonces, es como les decía ahorita, unos pueden apreciar eso y otros no. Pueden comprender todo lo que sus padres, maestros y amigos han contribuido en el desarrollo de su carácter. Yo puedo decir, al menos puedo hablar por mí, que yo estoy pues un poco ya tan joven, que sí doy gracias a todas las personas que dijeron, que ahorita yo sí puedo decir, ay, gracias a ese maestro que me corrigió en eso entonces, gracias a esa amiga que me dio ese consejo y me hizo saber que estaba mal, gracias a mi mamá que cuando me dijo que no, era porque era no y era por mi bien, porque ella sabía por qué, ¿verdad? A lo mejor yo en ese momento no lo entendí, pero ahora sí lo entiendo. Este aprecio es sin duda un indicio seguro de madurez. Cuando nosotros damos gracias, cuando nosotros nos damos cuenta que eso fue por nuestro bien, eso ya es un indicio de madurez. Los cristianos maduros aprecian el valor disciplinario de las diversas vicisitudes de la vida mientras están pasando por ellas. Te los voy a leer otra vez. Los cristianos maduros aprecian el valor disciplinario. Nos damos cuenta de las ventajas, las fortalezas que eso tiene para nosotros mientras estamos pasando por ellas. Pero ¿qué pasa con los que no, verdad? Comprenden que el resentimiento frente a la disciplina divina es señal de puerilidad e inmadurez. Puerilidad quiere decir que a veces nos comportamos como niños ante la disciplina que Dios tiene para nosotros. Cuando Él nos corrige, cuando pasamos de que cambiemos con tal de que nos demos cuenta de algo, muchas veces podemos actuar con madurez, podemos aprender la lección de esa prueba, pero muchas veces puede ser una señal de puerilidad, es decir, nos portamos como niños. Cuando estamos pasando por una prueba, hacemos berrinches, decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo? Inmadurez, y bueno, hay esos dos tipos de personas, ¿verdad? Quien lo toma bien, quien lo toma mal. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde. La disciplina y el castigo, porque muchas veces yo creo que ya se puede aquí, eh, puede tomarse mal, puede incluso como tergiversarse de que uno dice, bueno, lo está castigando, ¿verdad? En lugar de una disciplina puede verse como un castigo cuando no es así. Y los voy a invitar a buscar en el libro de Efesios 6:4, si alguien me puede ayudar a leerlo. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Sí. También quería ver si alguien más lo tenía en otra versión, pero yo también lo tengo igual y dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, es decir, un regaño severo. Y bueno, entonces, ¿qué es la disciplina, verdad? Aquí la disciplina es la preparación, fortalece y perfecciona el carácter. Esta palabra se restringe muy a menudo al estrecho significado de castigo, pero la disciplina ha sido definida, ya aplicándolo un poco más hacia nosotros, como el refinado arte de hacer discípulos, pues un verdadero discípulo se somete a un molde especial de disciplina o de preparación. Y bueno, yo creo que muchas veces hemos podido ver un ejemplo de esto, ¿verdad? En películas, en la vida, como alguien cuando se está preparando algo, tiene que pasar por un proceso de disciplina, de preparación. Ya puede ser acompañado, puede ser solo, donde se va preparando para ese momento, para esa prueba, para lo que sea, ¿verdad? La disciplina paciente y continua es una expresión de solícito afecto.
Las vicisitudes que tienen el propósito de ennoblecer y perfeccionar el carácter constituyen la mejor evidencia de que el Señor nos ama. La disciplina es esencial para el carácter, ya se trate de un niño o de un cristiano adulto. ¿Qué nos está diciendo esto? De parte de Dios, como aquí lo dice, de solícito afecto, que es para ennoblecer y perfeccionar el carácter, que es la mejor evidencia de que Dios nos ama, o muchas de las evidencias de que Dios nos ama, ¿verdad? La disciplina que Él tiene hacia nosotros, porque si Él lo está haciendo es porque tiene un propósito y ese propósito es bueno, porque todo lo que Dios hace yo creo que lo hace hacia nosotros con mucho, mucho amor y con el propósito de que al final todo nos salga bien, al final podamos estar con Él y al final podamos entender por qué pasó eso y sacar lo mejor de ello. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, si no los voy a invitar a buscar donde estaba nuestra cita en Hebreos 12. 4. Yo quería comentar algo. Así, adelante. Sí, acerca de esto que acabamos de leer. Generalmente tenemos esa idea de Dios, ¿no? Como el que castiga cuando te portas mal. E incluso cuando nos va mal en la vida, como que sentimos que pues, Dios está molesto con nosotros, ¿no? Nos está castigando, algo hice mal y está molesto con nosotros, ¿no? Pero tenemos una idea, o el enemigo ha metido esa idea, ¿no? En nuestra mente y nos ha hecho perder de vista esto que acabamos de leer, ¿no? Que sentimos que es porque Dios no nos quiere, que nos pasan esas cosas, ¿no? Cuando dice aquí que es porque Él nos ama y a veces permite ciertas cosas en nuestra vida para enderezarnos, ¿no? Para corregirnos, para hacernos reflexionar de nuestras malas acciones, pero eso es algo pues, que ha nublado nuestra vista, ¿no? Esos pensamientos que el enemigo metió en el ser humano. Sí, muchas gracias. Y sí, eso es verdad, porque si bien Dios actúa con amor hacia nosotros, yo creo que pues el enemigo también está atento de cada prueba, de cada cosa que nosotros hacemos, de cada disciplina que Dios tiene hacia nosotros, para meternos esa idea, ¿no? De que si está pasando, es permite, pero con un propósito, pero Él hace que ese propósito cambie totalmente y lo hace ver mal. Y eso es exactamente lo que vamos a ver en Hebreos 12:4. Vamos a ir leyéndolo por pedacitos. Espero que ya lo tengan y dice: en vuestra lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta verter sangre, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor, al decir: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí tiene que ver con lo que nos decía Isaí sobre vuestra lucha contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta verter sangre. Es decir, no hemos pasado aún por lo peor y ya hemos olvidado lo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, esto es alguna de las ideas principales que tienen estos dos versículos que leímos, y es que el anhelo de nuestro Padre, como todo padre terrenal, de que su hijo aprenda ciertas lecciones necesarias para que tenga éxito en la vida. Y yo creo que Dios aquí sobrepasa totalmente esta idea, porque Él no solo quiere que tengamos éxito en esta vida, sino que tengamos éxito para estar con Él en una próxima vida. También dice, cuando dice que, hijo mío, no menospreciéis la disciplina, ¿qué quiere decirnos con esto? Que pues no nos tomamos a la ligera, no nos tomamos en serio el propósito de la disciplina, que es hacer una impresión. La disciplina que no produce gran impresión no sirve para un propósito útil. Si no le sacamos provecho, si lo vemos todo así, como nos mencionaba Isaías ahorita, que Satanás nos hace ver todo mal, de que pues nos merecemos este castigo, Dios me está castigando, y no produce el impacto, la impresión que Dios desea, no es útil esa disciplina, no es útil esa prueba que estamos pasando. Correcto ni justo que nuestro Padre Celestial dejara de disciplinarnos o que nos librara de las circunstancias y situaciones que tienen un valor disciplinario.
Es decir, que pues lo tomamos todo, como decía ahorita, a la ligera, queremos salir fácilmente de las pruebas cuando no es así, ¿verdad? Si Dios nos está dejando que pasemos por algo, es con un propósito y muchas veces tiene que ver entonces aquí la actitud que nosotros tomamos hacia esa prueba. Muchas veces los niños, por ejemplo, que mencionábamos ahorita, los niños disciplinados que tal vez hacen algo mal, saben que se merecen ese castigo, reconocen que se lo merecen. Por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, por ejemplo, no hay ahorita tan jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, que estén en secundaria. Pero yo me acuerdo que yo quería ir a las fiestas y yo decía, bueno, a lo mejor hice algo mal, ¿verdad? A lo mejor es como castigo que no me deje ir a las fiestas, pero está bien, me lo merezco. Pero no lo veía con amor yo eso, no sabía que mi mamá lo estaba haciendo por amor, con un propósito, tal vez que no fuera a esas fiestas para, pues, no terminar haciendo cosas malas o que me pasara algo malo a mí. Y eso tiene que ver, pues, en nuestra vida cristiana, cómo, con qué actitud tomamos las pruebas, la disciplina que Dios tiene para nosotros. ¿Lo tomamos con una buena actitud o con una mala actitud? Dice que los cristianos muy a menudo tienden a pasar por alto el valor disciplinario de las vicisitudes difíciles, es decir, las pruebas, y ese descuido los priva de preciosas lecciones que de otra manera podrían aprender. Muchas veces cuando pasamos por una prueba, lo vemos como eso y ya. Ah, gracias a Dios que me libró y listo, se acabó. A seguir con la vida. Muchas veces también cuando Dios le pedimos que nos ayude y una vez que tenemos su respuesta, fíjense, todavía que Dios responde y ve por nosotros y nosotros lo dejamos así ya como tal, perdiéndonos de una preciosa lección, como dice aquí. Con demasiada frecuencia se resienten, o sea, es decir, muchas veces ni apreciamos lo que Dios está haciendo por nosotros y todavía nos resentimos, porque Dios permite que nos sobrevengan esas dificultades y todavía encima nos quejamos de nuestra suerte. Y esto pues es muy triste, pero también puede ser comprensible, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir en lo personal que si pasara una prueba, que si pasara algo difícil mañana, yo estaría sintiéndome cómoda, a gusto, feliz, contenta de que tengo a un Dios viendo por mí, de que no estoy sola, que tengo una familia, que tengo un Dios que me apoya, que está permitiendo a esto, que tiene un propósito, que puedo acudir a Él. Pero ¿qué pasa con las personas que no ven a Dios como un apoyo, como un amigo, como alguien que los puede ayudar y no recurren a Él, sino que en lugar de que los acerque a Dios, estas pruebas lo alejan todavía más? Y bueno, entonces aquí decimos, ¿por qué pasa esto, verdad? El porqué de las pruebas, ¿por qué Dios me quiere disciplinar con esto? Porque hay veces que pasamos por momentos muy difíciles, hay momentos que son un poquito, pues no tan difíciles, ¿verdad? Y que nos dejan valiosas lecciones. Y bueno, vamos a ver el porqué de la disciplina de Dios. Encontramos el primer versículo en primera de Juan 3:1 y en Mateo 5:8. Si alguien gusta leerlo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Muchas gracias. Aquí en mi versión dice que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Es un hecho, somos hijos de Dios y por ello las pruebas. Por eso Dios nos disciplina, porque somos sus hijos, porque Dios quiere que tengamos un carácter perfecto, que seamos semejantes a Él. Y vamos a ver qué nos dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 5:48. Sed pues 48. vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas gracias. Bueno, así como les decía ahorita, ¿verdad? Que
somos hijos y debemos de tener un carácter semejante al de Él. El propósito de toda disciplina divina es la transformación del carácter. Su meta es la perfección. Qué bonitas estas palabras, ¿verdad? Hay que reconocer que las pruebas, la disciplina de Dios tiene un propósito divino, uno que viene directamente de Dios, aparte de que no estamos solos, Dios lo está haciendo por nuestro bien y su meta es la perfección. Y vamos a seguir leyendo el 13. Los voy a invitar a que sigan con su vista los versículos que voy a ir leyendo, Hebreos 12, 4 al 13. Dice, en vuestra lucha contra el pecado aún no habéis resistido hasta verter sangre, que lo leímos ahorita, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige el Señor al decir, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor reprende al que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Soportad las pruebas como disciplina, pues Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si os dejara sin disciplina, de la cual todos participan, seríais bastardos y no hijos. Además, nuestros padres terrenales nos disciplinaron y lo respetábamos. ¿Con cuánta más razón debiéramos someternos al Padre de los Espíritus y vivir? No pocos días, como a ellos les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Por eso, fortaleced las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Enderezad el camino para vuestros pies, para que el lisiado no se desvíe, antes sea sanado. Estos versículos son muy claros sobre lo que Dios, cómo Él busca cambiar algo en nosotros, cómo Él está al pendiente de nosotros, nos cuida y quiere que seamos perfectos, tiene un propósito muy claro y sobre todo, pues, no nos deja solos, ¿verdad? Y esto entonces nos dice, pues, van a venir más pruebas, es decir, que hay cosas que debemos de cambiar en nosotros, pero a veces es difícil evitarlo, ¿verdad? Estamos rodeados del pecado totalmente, hay una lucha contra el bien y el mal y puede que no sea fácil tener ese carácter perfecto que Dios busca en nosotros, pero aquí debemos de saber que Dios tiene el control y con estos versículos que están aquí, así en la forma en que están ordenados, son como los tips, los consejos que Dios tiene para nosotros para hacer ante las pruebas, qué hacer cuando Dios busca cambiar algo en nosotros y sobre todo salir triunfantes en ello. Segunda de Crónicas 18:18. Entonces él dijo, entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Muchas gracias. Lo primero que debemos de saber es que hay un Dios que está sentado en su trono, que está al pendiente de este mundo y de cada cosa que pasa en él. Nada pasa sin que Él lo permita y debemos de saber entonces que Dios está ahí observándonos, está al pendiente de cada cosa. Vamos a leer Job 42:5. Ahora sí dice, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Muy bien, muchas gracias. Bien, sabemos que está Dios al pendiente y ahora debemos de reconocerlo, ¿verdad? De a oídas te había oído, pero ahora te conozco. Sé que estás ahí, Dios. Hay que reconocer que sí está ahí y que está al pendiente de mí, ¿verdad? Muchas veces yo creo que podemos decir, bueno, ¿cómo Dios está al pendiente de todo? A lo mejor y no me estará viendo, no está escuchando mi oración, pero no. Dios está al pendiente de cada una de nuestras peticiones, aún sin que las expresemos.
Dios está al pendiente de cada cosa que nos pasa, de cada sentimiento de lo que... Y ahora vamos a ver qué dice Salmos 38:3. Aquí está. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Gracias. Estamos en este mundo, como ahorita lo mencionaba, rodeados del pecado. Hay que reconocer que, pues, en este mundo vamos a seguir sufriendo las tentaciones, el pecado. Como mencionaba ahorita Isaí, el mal está al acecho. No solo Dios está al pendiente de nosotros, sino también Satanás, donde él quiere echarnos para atrás, donde quiere jalarnos, pero no hay que dejarnos, ¿verdad? Pero también hay que reconocer nuestra naturaleza. Salmos 39:9 dice, enmudezco, no abro mi boca, porque tú eres el que actúa. Hay que dejar que Dios actúe. Hay que reconocer que está Dios ahí, hay que conocerlo, hay que saber de Él, hay que reconocer nuestra naturaleza y hay que dejar que Él actúe, que Él tome el control de todas las cosas, y porque su voluntad es única, es divina y siempre va a tener el propósito de tener algo, lo mejor para nosotros, siempre lo mejor. Entonces hay que dejar que Él actúe. Todo lo que nos ocurre en la vida está bajo el control del Señor. Nada puede sucedernos a menos que lo permita el Altísimo. Dios nunca ha sido el autor del sufrimiento. Eso hay que saberlo bien, porque si bien permite que las cosas pasen, pero Él no es el autor de eso y del pesar, aunque a veces puede permitir que pasemos por ellos. Y ya para ir terminando, vamos a ver lo que, porque como les mencionaba ahorita, algunas pruebas pueden ser fáciles, algunas pruebas sí sacamos las mejores lecciones, pero hay momentos en que uno dice, ya no puedo, ¿verdad? En que uno se cansa, en que uno no ve lo mejor de eso, en que uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en esto? Porque yo no lo veo, ¿verdad? Y se vale decir que uno está cansado, se vale rendirse, pero Dios nos aconseja esto. El que se descorazona y se siente inclinado a darse por vencido, recibe la invitación de dirigir sus ojos a Jesús y meditar en el Señor. Por sobre todo debe recordar que Dios no está enojado con él, sino que lo ama como un padre amoroso y está tratando de ayudarlo para que aprenda una lección muy necesaria. Frecuentemente lo que nos hace difícil la vida es la actitud que adoptamos frente a la disciplina y no la disciplina. Siempre hay que tomar la mejor actitud, aunque parezca fácil decirlo porque no estamos tal vez pasando por algo, pero si uno de ustedes, hermano, está pasando por algún momento difícil, yo creo que esta pandemia nos ha dejado muchos, estamos comenzando un año nuevo y no está de más desearles que todas las pruebas que vengan, pues Dios nos las da con un propósito. No, pues no nos da pruebas sin que nosotros no podamos. Él nos da lo que podemos soportar y sobre todo ahí, y hay que dejarlo que actúe. Hay que tratar de tomar la mejor actitud ante esta disciplina, ante esta prueba, porque tiene un propósito y eso va a ser mejorar algo en nosotros. Soportemos la disciplina con valor y con humildad. Y aunque parezca muchas veces que nuestros padres terrenales tal vez se equivocaron en sus castigos, con su disciplina, debido a tenían, los queremos, ¿no? Siguen siendo nuestros papás, entonces, ¿por qué no debemos de, por qué no tomamos esa actitud hacia Dios también? Decía un texto de Elena G. de White, pero ¿por cuánto más no debiéramos apreciar y prestar atención a la disciplina de nuestro Padre Celestial? Un Padre cuya sabiduría y amor permite solo lo que es para nuestro bien. Así que hay que quedarnos con ese mensaje y con este que está a continuación. ¿Hay alguien que quiera ayudarme a leerlo? Yo, Meja.
Sí, tía, adelante. Dice, es difícil para la naturaleza humana soportar el proceso refinador, pero solo mediante su aplicación se purgará toda la escoria del carácter. En el horno de la prueba somos purificados de la escoria que nos impide reflejar la imagen de Cristo. Dios evalúa cada prueba, el que prueba a cada alma. Mediante la prueba, Dios conduce a sus hijos hacia la perfecta confianza. En el mundo tendréis aflicción, dice Cristo, pero en mí tendréis paz. Es solo a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de Dios. Sin cruz no hay corona. ¿Cómo podremos ser fuertes en el Señor sin ser probados? Muchas gracias. Sí, este es un extracto del libro de Reflejemos a Jesús. Y bueno, pues ya está aquí escrito. Sin cruz, solo tal vez una de las muchas pruebas que nos quedan por delante, que debemos de pasar, pero pues hay una recompensa, no solo aquí terrenal, sino con Dios en su reino, así que los invito a ser fuertes, a poner cada prueba en manos de Dios y reconocer pues que Él tiene el control de todo, hay que dejar que Él actúe como ya lo veíamos y bueno, ¿cómo podremos ser fuertes en el Señor sin ser probados? Los dejo con... Y eso sería todo, hermanos. Feliz semana.